Empecemos por decir esto. Las cajas de subsidio familiar lo que manejan es una cosa que se llama el subsidio familiar. Esa es una invención del empresariado antioqueño de hace muchos años, que tiene origen en esta idea, que un salario cualquiera alcanza más o menos dependiendo del número de hijos. Si usted tiene una familia más grande, el salario le alcanza menos a que si tiene una familia más pequeña. Entonces, a partir de esos días decidieron que una parte del salario a los trabajadores se les daba en proporción al número de hijos que tuvieran para convertir los salarios en ingresos reales. Ese es el origen del subsidio familiar. O sea, esa es plata, senadores, de los trabajadores. Es salario de los trabajadores, de nadie más. Después se crearon las cajas de compensación familiar y ahí se empezó como a embolatar de quién era esa plata, porque aparecieron una serie de formas de ese salario, pero convertido en salario en especie, clubes y cosas de ese tipo. Y en los gobiernos desde hace mucho rato le tienen puesto el ojo a esa plata, viendo a ver cómo la convierten en recursos del Estado, cuando son recursos de los trabajadores, son salarios. Por ese camino, entonces, un buen día los gobiernos empujaron a las cajas a que se metieran al negocio absurdo de las EPS, y este proyecto tiene origen en que las cajas de compensación y las EPS que manejan están en gravísimos problemas financieros. Bueno, al mismo tiempo, otro día el gobierno cogió la plata del subsidio familiar para crear una cosa que se llama el FOSEC, que es el Fondo de Solidaridad de Fomento de Empleo y Protección al Cesante. Es un subsidio que se le paga a los trabajadores que quedan cesantes para que sigan cotizando a la seguridad social, pero es plata de los trabajadores jugando papel de recursos públicos, de recursos del Estado. Y ahora la última genialidad de la ministra del Trabajo y el doctor Alejandro Gaviria, que es tan creativo para inventarse de dónde conseguir plata, pero que no la cuida el ministro de Salud, se inventan quitarle la plata a los trabajadores, la plata de ese FONSEC, 850.000 millones de pesos, para devolvérsela a las cajas para que se las metan a las EPS quebradas, o sea, al hueco negro de la salud. Por supuesto que esto es inaceptable, senadores. Es que esta es la plata de los trabajadores. Seguirle echando plata buena a la plata mala de las EPS es un sinsentido. Se necesita una reforma de salud que atienda a estas cosas bien atendidas. Por último, dice el proyecto que es por solo 5 años. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿cuál norma en Colombia que le saque plata del bolsillo a la gente que la hayan aprobado por un tiempo determinado no se queda para siempre? Por supuesto que se queda para siempre, pero insisto, es la plata de los trabajadores, la plata que se están embolsillando de los salarios de los trabajadores, que se están embolsillándolo para gastárselas en otros asuntos. Alguien me dirá, y con esto concluyo, señor presidente, que es una manera de darle algún auxilio a las cajas de compensación que están entrampadas con sus malas inversiones en las EPS. Pero aquí lo que hay que hacer entonces es que el gobierno nacional, del presupuesto de donde sea, resuelva ese problema, y no que nuevamente les quite la plata a los trabajadores, porque esa es una causa noble. ¿Cómo no va a ser una causa noble que un trabajador que pierde el empleo con su propia plata le subsidien durante un tiempo el pago a la seguridad social? Es bien difícil encontrar un proyecto mal planteado que este, todo a partir de inventarse la ficción de que es que esa plata no tiene dueño y que con esa plata pueden hacer lo que se les dé la gana. Muchas gracias, señor presidente.